El tema que eh, quiero tratar hoy es un tema muy importante. Eh, es un tema relacionado con lo que nosotros a diario recibimos de nuestro Padre Celestial. La ayuda es lo que a diario cada uno de nosotros recibimos de Dios. Siempre recibimos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Él está con nosotros en todo aquello que emprendemos, cuando aquello que emprendemos es de su agrado. Pero, ¿qué significa la palabra ayuda? Entonces, cuando nosotros vamos al diccionario, nosotros empezamos porque la palabra ayuda es una palabra que procede del latín, ¿cierto? En latín encontramos el verbo, o que procede del verbo adiutare, que se traduce como ayudar. Y dice el diccionario, una de los significados que el diccionario le da a la palabra ayuda es que se denomina ayuda a una cooperación, un auxilio o una asistencia, ¿cierto? Otro significado que encontramos en el diccionario de la palabra ayuda es que es la acción que una persona hace de manera desinteresada para otra por aliviarle el trabajo para que consiga un determinado fin. Y son muchas los significados que tiene esta palabra. Y en la Biblia nosotros vemos de la palabra ayudar algunos sinónimos como cooperar y socorrer. El Señor es nuestra ayuda, dice el salmista. Una de las partes en donde nosotros con más arraigo encontramos la palabra ayuda dicha por el mismo Padre Celestial es en el libro de Josué. Vamos a leer el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 5. Josué, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, Dios
te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que es necesario que nos esforcemos y seamos valientes en todo aquello que queramos lograr. Si tú quieres estudiar una profesión, no importa la edad que tengas, si tu sueño fue ser contador público, pues Dios quiere que tú cumplas tus sueños. Solamente te pide que te esfuerces y seas valiente. Él te va a ayudar. Él quiere ser tu ayuda. ¿Sí? Él quiere ser la ayuda para ti. Él quiere ayudarte a conquistar tus metas. Él quiere ayudarte a conquistar tus sueños. Pero jamás pretendas que Dios haga las cosas por ti, porque no lo va a hacer. Porque Dios quiere a una persona que se esfuerza por conseguir las metas que se propone. Amén. Yo recuerdo que cuando estaba allá en mi pueblo, yo tenía un deseo y yo quería ser policía. Y yo soñaba siendo abogado. Y me decían a mí, ¿y cómo vas a ser abogado si tus papás no tienen cómo pagarte una carrera? Bueno, decía yo, mire, cuando cumpla la mayoría de mi edad, voy a ser policía y estando en la policía voy a estudiar mi carrera, la que siempre he soñado. Y yo cuando tenga 38 años de edad ya voy a estar pensionado por la Policía Nacional y voy a ser un abogado de la República de Colombia. Y yo empecé a esforzarme. Y me hice policía y estando en la policía empecé a darle rienda suelta a mis sueños. Y gracias a que en la institución me brindaron la oportunidad de estudiar una carrera profesional, la que yo quería, empecé a estudiar Derecho en la Universidad Santiago de Cali. Entonces, mire usted cómo yo empecé a esforzarme y empecé a trabajar por mis metas, por mis sueños. Pero yo no conocía de Dios, yo creía que todo lo hacía en mis fuerzas, pero la misericordia de Dios es infinita y Él me permitió entender que sin Él no hubiese podido alcanzar las metas que alcancé. Por eso hoy yo me gozo hablando de la palabra de Dios. Hoy me gozo yo hablándote a ti que solo cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas la ayuda de Dios, es cuando tú alcanzas tus metas. Amén. Ese es el propósito que toda persona debería tener: buscar la ayuda del Padre Celestial para alcanzar los propósitos que cada uno de nosotros tiene. Ahora bien, dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 23, en el versículo 5. Si vieras el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Entonces, mira, Dios te dice primero algo. Te dice, si vieres con necesidad a aquella persona que te odia, Dios te hace una pregunta inmediatamente. Primero te dice, si vieres a esa persona que te odia con necesidad, y luego te pregunta, ¿lo dejarás sin ayuda? Pero luego te responde la pregunta y te da la orden. Luego te responde, pero te responde con una orden.
Dios te ordena y te dice, antes bien, le ayudarás en todo lo que tú puedas ayudarle. Muchas personas saludan únicamente a los que lo saludan. Y estoy hablando de cristianos, personas que dicen que son cristianas, solamente saludan a aquellos que lo saludan. Hay mucho religioso por ahí que tú dejaste de ir a la congregación donde ibas, y como ya dejaste de ir a la congregación a la que asistías domingo a domingo, semana a semana, entonces ya las personas, cuando tú vas por la calle, no quieren saludarte, se van hacia otro lado. Incluso pastores que le ordenan a su congregación que aquel hermano que se separó de la congregación no deben saludarlo, no deben buscarlo. ¿Realmente serán cristianos, me pregunto yo? ¿O realmente leerán la Biblia? Muchas personas que dicen que son cristianos solo saludan a aquellos que los saludan a ellos. Pero mira lo que Dios te está diciendo. Pero tú los ves hablando de la palabra de Dios y se creen santos y se creen bueno, mejor no decirlo. Pero da tristeza que muchos cristianos solo saludan a aquellos que los saludan a ellos. Pero Dios te está mandando que tú no solamente debes dar testimonio a tu propia comunidad, sino que debes darle testimonio a aquellos que te aborrecen, a aquellos que te odian. Es un mandamiento de Dios. La palabra de Dios lo dice en el libro de Josué. Vamos a volver a Josué, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice el libro de Josué, dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, Dios me manda que la ley que está escrita en su palabra, no me aparte de ella ni a derecha ni a izquierda. Y dice en el versículo 8 algo maravilloso. El versículo 8 es algo que tú debes guardar en tu memoria y estar meditando en este versículo permanentemente. Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando yo tengo en mi corazón permanentemente la palabra de Dios y medito en ella de día y de noche, entonces Dios va a ayudarme en todo lo que yo emprenda. Es maravillosa la palabra del Señor cuando nosotros empezamos a entenderla, porque el Espíritu Santo de Dios ve en nosotros esa necesidad, ese deseo de aprender de Él. Mira, ¿por qué hay tanta religiosidad hoy? Por una sola razón: porque estamos viviendo tiempos de apostasía.
Y como estamos viviendo en tiempos de apostasía, entonces hay falsas iglesias y todas y cada una de ellas se creen la iglesia perfecta. Se creen la verdad, que después de ellos no sigue nada. Y entre más perfecto te creas, más perdido estás. Dijo Jesucristo que cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Así que ten cuidado en la congregación donde estás, porque no te va a servir de excusa el día del juicio. No te va a servir de excusa, porque has escuchado el evangelio, te han predicado la palabra. ¿Y qué era lo que te correspondía a ti al escuchar la palabra? Doblar tu rodilla delante del Padre Eterno y decirle: Señor, coloco esta palabra que he escuchado delante de ti, y si esta persona está en lo cierto, llena mi corazón con tu palabra y aléjame de la mentira y hazme entender la verdad, porque yo solo quiero creerte a ti, yo solo quiero vivir en ti, yo solo quiero que tú vivas en mí. Anhelo tu presencia, Padre eterno, porque el día que tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz, lo hiciste para lavar mis pecados, y el día que resucitaste, Padre Santo, de entre los muertos, me justificaste delante del Padre Eterno. De manera que ahora, aunque soy un pecador igual a los demás, el solo hecho de creer que tu sangre preciosa me limpia los pecados y que tú fuiste sepultado y resucitaste a los 3 días, me hace justo delante del Padre Eterno. Ahora tengo vida eterna porque he creído en ti. Porque he creído, Señor, en lo que tú has hecho por mí. Y por el solo hecho de creer con todas las fuerzas de mi corazón en todo lo que tú hiciste por mí, el Padre Eterno ha declarado que yo soy un hombre justo y ha colocado vida eterna en mi corazón. Eso es lo que tú debes hacer. Y entonces vendrá sobre ti el Espíritu Santo y sellará tu corazón y tendrás vida eterna. No importa en qué congregación estés, si eres católico, testigo de Jehová, mormón, lo que tú quieras, evangélico, apóstata, lo que quieras. Pero cuando escuchas el evangelio, cuando escuchas la palabra y doblas tus rodillas y clamas a Dios y clamas a Jesucristo, diciendo que su sangre preciosa es la que lava tus pecados y que crees firmemente que Él resucitó de los muertos, entonces tendrás vida eterna y serás bautizado con el Espíritu Santo. Es fácil, mi amigo, hoy. Mucha gente, cuando se le predica esta verdad, muchos se burlan. Otros dicen: Jesucristo sí, como me dijo una señora alguna vez, hace ya mucho tiempo. Estaba yo predicándole el evangelio y la señora me dijo: Jesucristo sí, pero María también. Le dije: mire, la misma María, cuando estaba encinta,
o cuando estaba embarazada, para que me entienda mejor. La misma María dobló sus rodillas orando al Señor y dándole gracias porque se creía indigna de tal merecimiento. Y le digo más, cuando María ora, ella muestra en su oración que no es digna de algo tan grande. Y le digo más, Dios no comparte su gloria con nadie. La palabra de Dios es clara cuando dice que no debemos adorar a nada de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Mire, muchos me decían cuando yo les predicaba la palabra en aquel tiempo, me decían, yo sigo la religión de mis padres, de mis antepasados. Y yo les decía, me da tristeza, y mucha tristeza me da, porque tus padres están en el cielo, orando por ti, porque ellos creyeron en una mentira, fueron engañados, y a muchos de ellos nunca les predicaron la verdad. Nunca les predicaron la verdad. Entonces, voy a decir algo que muchos pastores, evangelistas, maestros y hermanos en la fe seguramente condenarán de parte mía, porque muchos de ellos son religiosos y no creen que Jesucristo tenga el poder para salvar a aquellos que fueron engañados con una religión falsa. Pero el libro de Romanos, en el capítulo 2, expresa claramente cómo van a ser juzgados aquellos a los que no se les predicó la palabra. El libro de Romanos, en el capítulo 2, es claro. Y te digo más, tus padres que fueron engañados con una religión falsa, están en el cielo con Jesucristo porque siempre obraron conforme a la palabra de Dios. Aunque no se les predicó la palabra de Dios, hicieron lo que a Dios le agrada, entonces cumplieron la ley y por eso son personas completamente salvas y están en el cielo con Dios. Pero a ti que se te ha predicado la palabra de mil maneras y no has querido entenderla, si te llegaras a morir hoy, te irías para el infierno. Me da pena decírtelo. Sé que a muchos les da ira cuando uno les dice esto, pero si sigues con tus ideas de adorar a los santos y no darle la gloria a Cristo Jesús, y no quieres creer en que la sangre de Cristo Jesús te limpia de pecado, y que creer firmemente en tu corazón que fue sepultado y que resucitó de los muertos, si no crees firmemente en eso, yo lo siento por ti, porque a ti sí se te ha predicado el Evangelio y tú sí lo has escuchado. Entonces me da pena por ti. Dentro de la Iglesia Católica hay unos sacerdotes presbiterianos. Hay dos tipos
de presbiterianos en la Iglesia Católica, los falsos y los verdaderos. Y los verdaderos solamente adoran a Cristo Jesús y nada de María ni de santos. Y están ahí en la Iglesia Católica, pero ellos solo alaban a Cristo Jesús. Puedes buscarlo en internet o preguntarle a un sacerdote quiénes son este tipo de sacerdotes. Ahora bien, Dios es nuestra ayuda y Él nos ayuda a encontrar el camino. Dios nos ayuda a encontrar el camino. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para creer, entonces Dios empieza a mostrarnos el camino. Solamente basta con que nosotros empecemos a disponer nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en el libro Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, versículo 8. Con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear por nosotros, por nuestras batallas. Tenemos un enemigo que trabaja silencioso. Él no se deja ver sino a través de sus obras, que son malas. Entonces, Él va haciendo que cada día te llenes más de odio, que te llenes más de rencor, que te llenes más de amargura. Mira, el resentimiento, el rencor, el odio traen como consecuencia un veneno que se llama amargura. Y ese veneno que se llama amargura, tú te lo tomas todos los días cuando estás resentido con alguien, cuando odias a alguien, cuando le guardas rencor a alguien. Todos los días te tomas ese veneno. Y ese veneno poco a poco va acabando con tu vida. Poco a poco va acabando. Esa es la forma del enemigo trabajar en tu vida. El enemigo tiene mucha paciencia. El enemigo es muy paciente. Él va derribando tus fortalezas hasta que llega un momento en el que encuentra tu debilidad, y a partir de esa debilidad, a través de esa debilidad, te ataca y te destruye. Pero cuando tú estás de la mano de Cristo Jesús, el enemigo jamás podrá contigo, porque es la promesa de Dios. Ahí está en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 5 al versículo 9. Ahí está en el libro de la palabra de Dios, está escrito en la palabra que cuando el Señor está con nosotros, el enemigo jamás podrá vencernos. Solamente el Señor quiere que te esfuerces y que seas valiente. Él va a estar contigo, Él te va a ayudar, Él te va a socorrer. Pero Dios quiere que tú hagas el esfuerzo. Mira, hay un ejemplo claro en la Biblia. Los israelitas dieron 7 vueltas por una ciudad. El último día gritaron fuertemente y los muros se cayeron. ¿Tú crees que los muros se cayeron porque ellos caminaron alrededor de la ciudad? Déjame decirte que no. Déjame decirte que quien derribó esos muros fue nuestro Dios, nuestro Padre eterno. Pero Él lo hizo porque ellos creyeron en Él. Ellos se esforzaron. Ellos hicieron el trabajo que tenían que hacer. Amén. Muchas personas me escuchan y dicen, para creerle, mañana te creo,
Y yo les digo, mira hombre, a ti que te gusta mucho escuchar noticias de la radio, de la televisión, te cuento un secreto a grandes voces. Las principales noticias, las noticias más importantes, las noticias más relevantes, las encuentras en la Biblia. Hoy, tú te metes por ahí por internet y buscas implante de microchip, inmediatamente te baja toda la información por internet de que hay algunos países de Europa donde se están implantando un chip en la mano derecha, y hay una empresa en los Estados Unidos que para el próximo año obligará a todos sus empleados a que se lo coloquen. Y la Biblia en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis habla claramente de esto, que hoy es una noticia para los incrédulos. Los incrédulos hoy están diciendo unos que no se van a colocar el chip, otros que eso da lo mismo colocárselo, porque no han querido creer a la verdad. La Biblia dice que será colocado una marca en la mano derecha o en la frente, y que sin esa marca no se podrá comprar ni vender. Pues esa marca de la que habla la Biblia es el famoso microchip, que no sirve para otra cosa sino para comprar y vender. Pero te digo más, tú que no quieres creer en lo que dice la Biblia, hay una noticia que no la han querido decir todavía. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que aquel que se coloque ese microchip, le va a dar una llaga maligna. Muchos pastores hablan de que es un cáncer. Yo no sé si será un cáncer, lo único que te digo es que te va a matar si te colocas el famoso microchip, que va a ser obligatorio, porque la moneda, el billete, llegó a su fin. Entonces, la Biblia dice que solo a través de esa marca se podrá comprar y vender, pero aquel que se la coloque será enemigo de Dios, porque esa es la marca del enemigo de Dios. Para esa época, cuando sea una obligación colocarse el chip, ya aquellos que hemos creído que la sangre de Cristo Jesús limpia nuestros pecados y que Él fue sepultado y resucitó para justificarnos delante del Padre eterno, aquellos que hemos creído ya no vamos a estar aquí en esa época, sino que vamos a estar en el cielo con nuestro Padre Celestial. Aquellos que se queden en este mundo porque no han querido creer son los que van a tener que tomar una decisión. Tienes muy pocas opciones. Una opción es huir a los montes, pero ¿qué pasa? Resulta que la luna va a calentar como el sol, dice la palabra de Dios, que la luna calentará como el sol, y que el sol calentará 7 veces más de lo que está calentando. Entonces, como duro irse para el monte, ¿cierto? Como complicado. Además que la única tierra que va a producir alimentos, según la palabra, es Israel. Entonces tienes pocas opciones, vas a tener pocas opciones. Si no te colocas la marca, va a pasar una de dos. Mira, si no te colocas la marca,
pues te vas a morir de hambre, o tendrías que ir a buscar a los jefes militares y decirles que tú amas a Cristo Jesús y estás dispuesto a morir por creer en Cristo Jesús, y entonces te van a pasar a la guillotina. Incluso las guillotinas las están promoviendo en los Estados Unidos en este momento como forma de dar muerte a las personas que cometen ciertos delitos atroces. Entonces la guillotina ya la están preparando prácticamente. Ya lo que queda es muy poco, porque las profecías ya todas se están cumpliendo, las que quedaban por cumplirse. Solamente estamos esperando la venida de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, para que Él nos lleve a una eternidad con Él y empiecen a pasar todas estas cosas de las que habla el libro del Apocalipsis, y el Señor venga nuevamente a establecer el milenio en esta tierra. Entonces, dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 10, versículo 3, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? De eso precisamente te estoy hablando. Mira, cuando venga el día grande del Señor, el día terrible, el día en el que el Señor va a castigar al mundo por su pecado, en ese día tus opciones van a ser muy pocas. Muchos dicen, yo sí me voy a entregar a Dios, pero cuando esté más viejo, ahora todavía me falta gozar el mundo, me falta vivir la vida. Yo creo, como me dijo alguien por ahí hace un tiempo, eso del arrebatamiento de la iglesia, yo creo en eso, pero eso va a ser dentro de 300 años más o menos. ¿Sabe por qué dice que dentro de 300 años? Porque sabe que él dentro de 300 años ya va a estar muerto. Entonces él necesita una justificación para seguir en su pecado, y no quiere arrepentirse, quiere seguirse gozando en su pecado. Amén. Desafortunadamente la incredulidad del hombre lo lleva a su perdición. Dice el libro de Isaías en el capítulo 41 versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces cuando tú haces lo que es bueno, lo que es puro, lo que es noble, lo que es agradable a Dios, cuando tú meditas en la palabra de Dios de día y de noche, cuando tú estás presto a cumplir los mandamientos de Dios, entonces se cumplirá lo que está escrito en Isaías 41 versículo 10. Es muy bueno que nosotros le digamos a Dios, como dice el libro de Marcos en el capítulo 9 versículo 22, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sí? ¿Qué dice? Yo quisiera apartarme un poco del tema, y creo que no me aparte mucho tampoco, porque tiene mucho que ver, porque el libro de Marcos en el capítulo 22 trata de un hombre que lleva a su hijo enfermo donde los discípulos, pero estos no lo pudieron sanar, y cuando viene Jesucristo, él corre donde Jesucristo y clama por la ayuda de su hijo. ¿Sí? Entonces este hombre dice, ¿por qué no leemos Marcos para que lo entendamos mejor? Ya, incluso este tema yo lo grabé hace mucho tiempo, si no estoy mal, creo que se llamó la incredulidad. Sí, creo que es un tema muy bonito, se llama la incredulidad, tú lo puedes buscar
en mi página de YouTube o lo puedes buscar también en el Facebook. Ahí está, está titulado como la incredulidad, este tema. Mira, dice en el versículo 21 del capítulo 9, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces, este padre, lo primero que hace aquí en el versículo 22 es pedir la misericordia de Dios, pedir la ayuda de Dios. Le dice, ayúdanos, Señor. ¿Sí? Pero Dios, que tiene misericordia, mire, Jesucristo vio que este hombre va a clamar por su hijo, va a clamar misericordia por su hijo para que sea sano, pero Jesucristo ve que el hombre, que el padre del niño, necesita tanta misericordia como el hijo, ¿sí? Que él también necesita la sanidad, porque muchas veces creemos que porque podemos caminar, creemos que porque podemos ver, creemos que porque podemos hablar, creemos que estamos sanos, pero estamos más enfermos que aquellos que están en los hospitales. Muchas veces estamos más enfermos los que creemos que estamos sanos que los que están en los hospitales. Desafortunadamente es así. Y por eso Jesucristo, siendo Dios, le dice al Señor, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Pero, mira, en el tiempo de Israel, las personas gozaban de mucha sabiduría. Las personas podían entender cuando les hablaban. Desafortunadamente hoy, esa misma sabiduría que había en ese tiempo en las personas no la hay hoy. Por mucho que tú tengas doctorados, por mucho que tú tengas estudios universitarios, tecnológicos, no hay la misma sabiduría que había en aquella época. Mira, este hombre tenía tanta sabiduría que este hombre entendió de qué le estaba hablando el Señor. Y por eso este hombre dice acá en el versículo 24, e inmediatamente, oiga, inmediatamente es algo así, vea, en un instante, este hombre dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, clamó. Un clamor es un grito desesperado, un SOS, ayúdenme que me estoy ahogando, ayúdenme que me estoy muriendo. Eso es un clamor. Este hombre clamó inmediatamente y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, le dijo al Señor, Señor, aparta de mí toda incredulidad, permíteme creer en ti, permíteme, Señor, ser digno de tu amor. ¿Ve? ¿Y qué pasó? Mire lo que dice el versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, hubo sanidad para dos personas. El padre que va a buscar la sanidad de su hijo, pero no cree. Por eso los apóstoles no pudieron sanarlo. Los apóstoles no pudieron sanar al muchacho, no porque ellos no tuvieran la capacidad para sanarlo, para clamar al Padre para que le diera sanidad al muchacho, sino porque había una oposición. Muchas veces uno, por fe, va a orar por la sanidad de una persona y comete el error de hacerlo delante de otra persona. Y resulta que esa persona que está cerca ahí no permite que la otra persona sea libre de un espíritu inmundo que lo tiene enfermo por causa de la incredulidad de la otra persona que está ahí.
Por eso cuando tú, que eres cristiano, vas a orar por la sanidad de un enfermo, lo que tienes que hacer es pedir el favor que las personas salgan y te dejen solo con aquella persona que tú quieres orar por ella, por sanidad para ella. ¿Ves? Porque Jesucristo nos mostró en la palabra de Dios que la mayoría de las enfermedades son ocasionadas por espíritus inmundos. Amén. Entonces no es que una persona tenga don de sanidad. No, eso es mentira. Porque si no, entonces nos iríamos todos los cristianos para los hospitales y no habrían enfermos. Porque a todos los enfermos los iríamos a sanar. No, yo no tengo don de sanidad. El que sana se llama Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Que cuando lo que te tiene enfermo es un demonio, con la palabra de Cristo Jesús el demonio se va porque no la resiste. Y al demonio, en el momento en que el demonio abandona el cuerpo de aquella persona que está enferma, la persona empieza a recuperarse. Pero no es porque el cristiano que oró por esa persona tenga don de sanidad. Eso es mentira. Eso no existe, hermano. Lo que existe es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha mostrado a través de la palabra que la mayoría de las enfermedades son causadas por espíritus inmundos, y esos espíritus inmundos no resisten la palabra de Dios. Entonces, cuando un hombre lleno de fe, cuando una mujer llena de fe ora por otra persona, por la persona que necesita el milagro, entonces entra inmediatamente el Espíritu Santo en juego en ese momento, y al venir el Espíritu Santo en ese momento sobre aquel que lo está invocando, el espíritu inmundo huye porque no resiste la palabra de Cristo Jesús. Entonces la persona empieza a recuperarse. Amén. Entonces la ayuda siempre vendrá de Dios. Siempre Dios te ayudará, pero Dios te ayuda cuando tú te esfuerzas, cuando tú lo buscas, cuando tú empiezas a creerle, cuando tú empiezas a necesitar en tu corazón, en tu mente, la palabra de vida. Cuando tú entiendes que solo a través de Cristo Jesús hay salvación, cuando tú entiendes que solo a través de Cristo Jesús puedes vivir una verdadera vida, cuando tú crees que el gozo, la felicidad está en creer en Cristo Jesús, tu vida empieza a cambiar. Yo no me enfermo porque alguien me odie. Yo no sufro porque alguien sienta resentimiento hacia mí. Yo no me enfermo porque alguien viva amargado por algo que yo pude haberle hecho en el pasado. Cualquier ofensa que yo pude haberle hecho en el pasado a alguien, ¿yo qué he hecho? Le he pedido perdón a todas las personas a las que algún día les pude hacer daño. Por alguna causa, por alguna razón, les he pedido perdón. Y delante de mi Dios me he postrado y he pedido perdón a Dios por todos mis pecados, por todas mis iniquidades, por todas mis rebeliones. Y Dios, que es bueno, Dios, que es bueno, ha perdonado. ¿Por qué lo creo? Porque la palabra lo dice, porque está aquí en la palabra. Jesucristo le dijo a los discípulos, les enseñó a los discípulos: cuando tengas una deuda con tu hermano, ve con 2 testigos, con 1 o 2 testigos, para que te perdone. Y si no te perdona, haz esto. Y si tampoco te perdona, entonces tenlo por gentil y publicano. Tenlo por impío. ¿Sí?
O sea, si yo pido perdón con todo mi corazón a una persona a la que antes ofendí y no me quiere perdonar, pues ya Dios me perdonó, así que no tengo por qué preocuparme, porque la palabra lo dice. Amén. Esa es la cuestión. Dios es nuestra ayuda. Eso es lo que dice la palabra. Dios quiere que tú te esfuerces para hacer las cosas. Muchas personas creen que Dios les va a llevar todo en el lugar donde están sentados. Y no quieren esforzarse. No quieren hacer un esfuerzo en su vida. Pero Dios siempre te manda un salvavidas. Dios siempre está contigo. Dios siempre está ahí, dispuesto. ¿Sabes para qué no está dispuesto Dios? Dios no está dispuesto para aquellos que quieren vivir una vida a su manera. Una persona me decía, es que yo amo a Dios a mi manera. Y yo le dije, mire, siento mucha pena decirle esto, pero es que tengo que decírselo, porque si no se lo digo, el que va a tener problemas soy yo. Siga creyendo que usted adora a Dios a su manera y verá que a su manera se va a ir para el infierno. Porque hay una sola manera de adorar a Dios y está estipulado en la Biblia. ¿Ve? Entonces a mí me toca decírselo. Amén. Dios es nuestra ayuda. Él quiere ayudarnos a encontrar el camino de salvación para que lo alcancemos. Siempre me gusta hablar del Evangelio que encontramos nosotros en 1 Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4, que dice que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que a los 3 días resucitó conforme a las Escrituras. Siempre me gusta hablar de Romanos capítulo 3 versículos 25 y 26, que dice que la sangre de Cristo Jesús fue puesta como propiciación por nuestros pecados. Me encanta hablar del Evangelio porque creo que solamente a través de creer en Él es que hay vida eterna para todo aquel que crea en la bendita palabra. Dice el versículo 25 del capítulo 3 del libro de Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, amado hermano, amada hermana, amado amigo, amada amiga, lo importante es que empieces a colocar en tu corazón deseos de creerle a Cristo Jesús. Deseos de amar a Dios. No te cuesta nada, solamente que tú quieras. Que tú quieras vivir para Cristo Jesús y ser realmente feliz. La verdadera felicidad está cuando nosotros corremos a adorar a nuestro Salvador. Esa es la única manera que encontramos libertad. Esa es la única manera que encontramos sanidad. Esa es la única manera que encontramos la paz. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que tú me das de hablar de tu bendita palabra. Te ruego por aquellos que escuchan esta palabra, Padre Santo, y que sea tu Santo Espíritu convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Que tú, Señor, seas instruyéndolos, capacitándolos,
Que seas tú, Señor, mostrándoles el camino para llegar a ti. Señor, bendice a cada familia. Bendice, Señor, a cada varón, a cada mujer que ha escuchado tu palabra. Incentívalo, Señor, a que sigan buscándote. Muchos de ellos te buscan, unos te buscan a través de la verdad, otros te buscan a través de el engaño que viven, pero tú eres el que conoce los corazones, Señor, y tú sabes cuáles son los corazones que te buscan en espíritu y en verdad. Te ruego, Padre amado, que seas tú llenándolos con tu sabiduría divina y que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y por todo lo que nos darás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.